Efectivamente, para ser más exacto, el 14 de junio se celebra el Día Internacional de Donantes de Sangre. Y hay una asociación que se adelanta a esa celebración para celebrar una serie de actividades a favor de la donación de sangre. Para hablar de esta iniciativa nos acompaña Diana Ramírez, que es hematóloga y médico adjunta de referencia Banco de Sangre, que es la organización que se está protagonizando esta convocatoria. Antes de hablar de cómo vamos a celebrar el Día del Donante, me llamó la atención el hecho del déficit que tenemos en pintas de sangre. En el 2015, 111.000 pintas fueron recolectadas, pero se necesitaban 181.000, hubo un déficit de 69.000. Pero según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, una población como República Dominicana debiera estar generando alrededor de 300.000 pintas anuales. ¿Qué pasa? ¿Por qué un pueblo que ha manifestado gran solidaridad en diferentes oportunidades, con una solidaridad tan importante y tan necesaria, no se manifiesta esa solidaridad en la donación de sangre? Bueno, lo que pasa con la parte de la donación es que existe mucha desinformación, poca cultura, pocas campañas de concienciación sobre el proceso. En su mayoría, los donantes que acuden a los bancos de sangre generalmente son o por reposición o dirigidos. Dígase que es el que va a favor de un paciente en específico. Este tipo de actividades que hacemos es con la finalidad de informar que donar es seguro siempre y cuando se haga dentro de los requisitos y se evalúe el donante de manera correcta, para asegurar que ese acto no va a provocar ningún efecto nocivo en el donante. Pero esa parte de desinformación crea mucho miedo. Y muchas veces esos donantes que van incluso por reposición o dirigidos tienen un sinnúmero de ideas erróneas sobre el proceso de donación, que nosotros como banco de sangre tenemos el compromiso pues de quitar esos velos. Y esta es la parte. Esas donaciones que son a favor de alguien específico, pues no sería el escenario ideal. El escenario ideal es recibir donantes altruistas en un 100%, o sea, dígase de manera voluntaria, no importa quién reciba la unidad, porque esa es la única forma de que nosotros podemos garantizar sangre segura, oportuna. Exacto. Hay momentos de urgencia que pasan más con los grupos sanguíneos poco frecuentes, como el O negativo, que no es muy frecuente, y los negativos en general, que una vez ocurre el trauma, o el paciente se complica, o el paciente en quirófano hace un sangrado, se necesita de manera urgente sangre para ese paciente en ese proceso agudo. ¿Qué pasa? Al no tener disponible el banco de sangre, el producto, llega un sinnúmero de donantes. Eso pasa casi a diario. Llega una cantidad de donantes entre 10 y 15, pero ¿qué pasa? Ese paciente necesita esa transfusión de manera inmediata. Y esos 15 donantes que se recibieron, hasta que no se evalúan, no se tamizan, o sea, hay que tener todas las pruebas listas y negativas para poder usar esa unidad en un paciente. Y ahí que viene la parte difícil, que eso toma tiempo. Para tener el perfil completo, pues a veces no da el tiempo a que el donante, que el paciente reciba la unidad en el momento de la necesidad. ¿Cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, alguien que diga yo quiero donar sangre, pero entonces ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y por qué resulta a veces tan costoso comprar sangre? La parte del costo, todos los procesos de banco de sangre llevan un gasto o una inversión, desde el personal, el establecimiento, las neveras y refrigeradores que necesitan para almacenar los diferentes productos de sangre, porque cuando hablamos de sangre solamente pensamos en paquete globular o eritrocitos, pero en el banco de sangre se pueden procesar cualquier producto derivado de la misma, dígase plaquetas, plasma, crioprecipitado, o sea, cada producto
puede ser separado de manera independiente y cada uno de ellos llevan un requisito, un control de calidad para poder mantener la cualidad necesaria de que el paciente se beneficie de la transfusión. Todo eso cuesta dinero, la energía. Cuando el donante va, se hacen unas evaluaciones y se toman muestras. Esas muestras de sangre analizan todos los procesos infectocontagiosos potenciales a través de la transfusión y cada prueba pues tiene un costo. En el caso de referencia como banco de sangre, me gustaría mencionar que nosotros, aparte del perfil general, hacemos unas pruebas confirmatorias de 3 procesos virales muy preocupantes para la persona en general, que son el HIV, hepatitis B y hepatitis C. Dígase que nosotros hacemos el perfil que hace normal, que se hace para el donante, y hacemos esas 3 pruebas adicionales que se llaman pruebas de ácido nucleico o NAT, test de ácido nucleico, que tienen la particularidad de detectar más temprano esos 3 procesos virales. Muchas enfermedades tienen lo que se llama periodo de ventana. Es el periodo en que yo estoy infectada, me tomo muestra y sale negativa. Entonces, el NAT reduce el periodo de ventana a días, donde las pruebas en general que se hacen para detectar la pueden hacer en 2 meses, 2 meses y medio, 3. Entonces, ese tipo de pruebas pues te reduce el margen de riesgo de adquirir cualquier proceso infeccioso por transfusión, te lo reduce significativamente. Todas esas medidas para asegurar la calidad del producto, ¿quién lo asume? El banco de sangre. El banco de sangre, es decir, yo donante voy, no porque tengo a un paciente, sino porque quiero donar sangre, y yo solamente, lo único que hago es que voy, dono y me desentiendo. Exacto, se somete a la evaluación y el donante incluso tiene el beneficio de que todas esas pruebas que se le procesan se le reportan de manera gratuita. No, al donante no se le carga nada, solamente tiene que acostarse y prestar su brazo. Y eso es un producto que se repone ingiriendo líquido. ¿Cuáles son las restricciones fundamentales a un donante? Bueno, que yo llegue y me dicen, no, usted no puede por esto, por esto, por esto. Ok. Lo primero es que se debe ser oficialmente mayor de edad. Se tiene que tener entre 18 y 65 años. Ya los adolescentes entre 15 y 17, si van con los padres y se firma un consentimiento informado por ellos, pues lo podrían hacer. Lo otro es ese grupo de corta edad debe empezar al menos 110 libras. Okay. En general, todo el donante debe tener un peso mínimo de 110 libras, porque eso garantiza de que el proceso de donación no va a someter un daño al donante. Aparte de eso, se deben evaluar con un cuestionario que se le hace al donante si hay algún antecedente médico clínico de importancia. Dígase, una persona que ha tenido un infarto no debe donar, infarto cardíaco, infarto cerebral, una persona que ha tenido una cirugía reciente que no está totalmente cicatrizada, una persona que se ha hecho cirugía de válvula cardíaca, bypass cardíaco, cualquier procedimiento a nivel cardíaco ya contraindica de manera permanente la donación. Alguien que tenga en el momento un proceso infeccioso agudo, que tenga gripe, que tenga una infección de cualquier tipo bacteriana, ahora que hay un brote de conjuntivitis, cualquier proceso infeccioso en el momento, pues descarte esa persona. Las hepatitis. Las hepatitis B y C. Pero con la hepatitis A, la que se considera viral, esa no contraindica. ¿Eso no es obstáculo para donar sangre? Si a alguien le dio la hepatitis A antes de los 11 años, no hay ningún problema en donar sangre. ¿Y si fue de adulto? Si fue de adulto, se debe por lo menos esperar un tiempo prudente, 6 meses a 1 año, para poder procesar una donación de ese tipo. Yo percibo de que, y lo dijiste en algún momento, de que no hay una campaña sistemática a favor de la donación. Pero antes la había. Sí, eso ha disminuido. Eso, yo recuerdo que sí, había incluso dispositivos, pero había una campaña
incluso la sonrisa de la vida cuando tú donas sangre y sabes que otras personas pueden gracias a eso vivir, tú te sonríes con ella. Eso como que ha desaparecido y solamente se hacen en eventos muy puntuales. Sí, sí es bueno mencionarle, nosotros visitamos durante todo el año, damos charlas gratuitas en universidades, empresas, cualquier persona que solicite y tenga la inquietud, incluso a veces nosotros mismos pues extendemos nuestra disponibilidad, pues hacemos este tipo de actividades para informar a la población de cuáles son los procesos que implica la donación y cómo garantizamos la seguridad del donante, para quitar como esos tabúes que tenemos en la mayoría, los dominicanos. Así al pasito, aunque no resuene mucho, eso crea una diferencia. Ya nosotros hemos ido a de las universidades más importantes y nos apoyan pues bastante. Y los estudiantes reaccionan positivamente. Bastante. La mejor población para empezar a orientar es la población joven. Claro. Porque es una población que no tiene vicios, en el sentido de que no hay egoísmo, somos más proactivos en el momento, o sea que ese es un grupo bueno. Ya la parte del adulto siempre piensa en la parte negativa, es un negocio. Bueno. Insistir que nos diga cómo se va a conmemorar, porque el día 10 nos adelantamos al 14. Sí, como ya usted mencionó, el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante. Nosotros tenemos ya, este sería nuestro 6º año consecutivo celebrando la actividad. Y el objetivo es ese, hacer conciencia de lo que es donar sangre de manera voluntaria y altruista. Y que no solamente nos enfoquemos en donación, como usted dice, en fecha puntual, en junio nos recordamos. Y va una de efervescencia, ya en 2 a 3 meses se olvida mucho. Pero este tipo de actividad es para pues mantener como constantemente informando, esclarecer dudas, es lo más importante, porque una vez educada la población, pues tenemos ya un mayor número de probabilidad de recibir donantes altruistas. Nosotros la celebraremos el día 10 en Sanville, el 10 de junio, en nivel Kennedy, y se va a hacer en 2 etapas. Se va a hacer una colecta móvil donde nosotros vamos a ambientar un área como si fuera nuestro laboratorio, y ahí se van a procesar donaciones. Todo el que se anime y quiera donar de manera voluntaria lo puede hacer ahí. Claro, previa evaluación, y asegurándonos de que reúne todas las condiciones para el proceso. Y a las 3:30 de la tarde vamos a hacer la formación de la gota humana, que es con las personas que pues en algún momento han tenido alguna relación con el banco, pacientes. A veces tenemos pacientes que se hacen casi familia de nosotros y nos conocen como si fuéramos, pues nos viéramos diario. Pacientes, médicos, donantes, pues se reúnen ese día y hacemos simbólicamente la formación de una gota de sangre. Qué bien. Bueno, tenemos que desearle mucha suerte y felicitarlo en todas esas iniciativas interesantes, a ver cómo se rescata ese viejo hábito de donar sangre. Así que muchísimas gracias, Diana Ramírez, hematóloga y del Banco de Sangre de Referencia. Gracias por recibirme.